matritense de Amigos del País. Hoy es una tarde muy especial en este momento que estamos viviendo, porque yo consideraba que teníamos que traer a expertos relacionados con el coronavirus en sus distintos ámbitos, y en mi sueño pues pensé que podíamos invitar directamente a Luis Sanjuanes, que es el primer espada en materia de virología. Entonces, pues Luis Sanjuanes, que es una persona admirable, que lo hemos visto todos en televisión, explicando con mucha didáctica, pues aceptó mi invitación y hoy lo tenemos con nosotros. Es un privilegio, profesor Sanjuanes, Luis, que estés con nosotros esta tarde, aunque todos lo conocemos porque estamos acostumbrados a escucharlo en distintos medios de comunicación. Voy a leer una breve presentación para que todos estemos centrados. Bueno, Luis Sanjuanes ha trabajado en el campo de la virología durante más de 40 años, incluyendo más de 35 en coronavirus. Su interés actual es el estudio de los mecanismos de replicación, transcripción, virulencia e interacción virus-huésped de los coronavirus. Sanjuanes ha publicado más de 235 artículos en revistas internacionales y 58 capítulos de libros. Actualmente es profesor de investigación y jefe del laboratorio de coronavirus en el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Sanjuanes ha sido Fogarty Visiting Fellow en los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y científico visitante en el Centro de Investigaciones sobre el Cáncer de los Institutos Nacionales de Estados Unidos. Sanjuanes es profesor de virología en la Universidad Autónoma de Madrid y del Instituto Pasteur en París. Ha sido nombrado virólogo senior distinguido por la Sociedad Española de Virología, académico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y académico de la Academia Norteamericana de Microbiología. Sanjuanes ha recibido la Medalla al Mérito en la Investigación y en la Educación Universitaria concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Sanjuanes es Expert Consultant de los NIH y de la Organización Mundial de la Salud. Ha sido editor en jefe de Virus Research. Y ya pues le cedo la palabra al profesor Sanjuanes. Luis, adelante. Ya puedes conectar la cámara también. Exactamente, yo desconecto mi audio, mi vídeo y te cedo la palabra. Es un privilegio para nosotros que estés hoy. Adelante, bienvenido. Muchísimas gracias, Fátima. Muchísimas gracias a todos los que nos estáis oyendo. Voy a dar una charla que tiene varios apartados. Algunos no os lo esperaréis, por ejemplo, como es el efecto del clima. Tendré que ir así volando un poquito, pero espero que podáis seguir todo, porque he tratado de ponerlo de una forma que sea comprensible a todo el mundo, aunque en algún momento suene un poquito fuerte. Bueno, pues voy a hablar sobre epidemias virales y entre ellas, como no, luego tendré que prestar la atención al SARS-CoV-2, que es el que nos ha invadido ahora, y por supuesto al desarrollo de vacunas. Vamos a ver, unas ideas generales sobre los virus. Los virus son grandes generadores de variabilidad genética. Tener en cuenta que solo en el tracto entérico humano pueden haber más de 1.200 virus distintos y que el número de partículas virales por mililitro de agua en distintos lagos de Alemania, por ejemplo, puede oscilar entre 60.000 y 254 millones de partículas según el lago. Y luego lo que es más importante, y es que mediante el intercambio de genes entre el genoma de las células que infecta de una persona y los virus, estos promueven la mayor evolución conocida entre los organismos superiores. De hecho, lo que sucede es que los virus humanos se están reinventando constantemente a sí mismos mediante un proceso creativo que no está superado por otro mecanismo en la naturaleza. Esto es muy importante y tiene consecuencias, por ejemplo, con el virus de ahora, que no para de evolucionar y darnos dolores de cabeza. Fijaros, entre los años 2011 y 2018, la Organización Mundial de la Salud ha identificado 1.483 brotes epidémicos en 172 países. Esto ha incluido brotes de los que yo creo que todos habéis oído hablar, del virus ébola,
del chikungunya, del virus del Nilo Occidental, el dengue, el Zika, por supuesto del SARS coronavirus, el MERS coronavirus y el virus de ahora de Wuhan, y otros virus que os suenan mucho, como el virus Lassa, virus del mono y la vaca, los virus de la hepatitis A, B y C, de la gripe, y el virus de la inmunodeficiencia adquirida, el virus del SIDA, que no paran de atacarnos. Pero fijaros el desastre que esto supone, especialmente para los países pobres, porque el coste estimado de las epidemias de 2001 a 2017, medidos en billones de dólares, billones americanos, a lo largo de estos años, del 2001 al 2015, pues oscilan de 40 a 60 billones de dólares. En el caso del MERS-2, el coronavirus del MERS-2, que emergió en el año 2012, pues como se ha extendido muy poquito, pues los daños han sido de momento bastante menores. Hay muchas vías de diseminación de los virus. Se pueden transmitir, como sabéis, por mosquitos, como el del virus del Nilo Occidental o el virus Zika, o por el aire y directamente entre las personas, como los coronavirus, o directamente entre personas, como el ébola, contacto directo, o entre roedores y personas, como por ejemplo los hantavirus. ¿Y qué es lo que influye mucho la diseminación de los virus? Pues el clima. El clima afecta la diseminación de los vectores virales, como son las garrapatas y los mosquitos. Por eso afecta mucho a la diseminación de patógenos como los virus y las garrapatas. La distribución geográfica y temporal de la población de vectores depende mucho del cambio climático, pero no es lo único, también depende del uso que las personas hacemos de la tierra, cómo controlamos las plagas en cada país, de la interacción del virus con las personas, que tiene resultados muy distintos, porque depende, por ejemplo, del estado inmunitario de la persona, de la evolución genética de los virus, cómo incorporan mutaciones, de cómo los distintos países intercambiamos toneladas y toneladas de mercancías. De esto la gente no tiene mucha conciencia, pero cambiamos una cantidad de materiales tremenda. Y también influye en los viajes de las personas que hoy en día ya suelen tener medios económicos y viajan a cualquier parte del mundo. El impacto del cambio climático en la diseminación de enfermedades infecciosas es claro. Hay muchos estudios que se han hecho, pero se han basado normalmente en modelos teóricos, modelos de probabilidades, y solamente existe una confirmación experimental, midiendo los datos científicos, en casos muy limitados que se han utilizado para validar estos modelos. Por eso casi me he visto obligado a utilizar un virus animal al principio como ejemplo, que es cómo se disemina el virus de la lengua azul, que tiene este aspecto, que lo transmiten los mosquitos y afecta a todos los animales ungulado que tenemos en España y están en muchos países. El cambio climático favoreció la emergencia del virus de la lengua azul en Europa. De hecho, la lengua azul y esta enfermedad de los animales ungulados históricamente solamente ha hecho incursiones esporádicas en el sur de Europa, no en el norte. Sin embargo, desde el año 1998, este virus se ha diseminado por 12 países más, países que están situados 800 kilómetros al norte de Europa. Esta diseminación se atribuye al cambio climático en Europa, que ha permitido que el virus persista durante el invierno. Claro, si cuando viene el frío desaparece el virus, pues luego al año siguiente le cuesta mucho emerger, ¿no? La expansión hacia el norte del mosquito Culicoides simícola, que es el principal vector del virus, y el salto de este virus a otras especies de mosquitos culicoides, pues ha favorecido mucho su expansión. Fijaros, aquí veis un mapa de Europa y veis una serie de flechas de distintos colores y veis que
Estas flechas indican el movimiento del virus, cómo se ha movido por el norte de África y también un poco por la zona más oriental. Y han habido 6 vías de entradas simultáneas de distintos serotipos de este virus. El hecho de que son distintos serotipos quiere decir que varios virus de distinta naturaleza, que se pueden diferenciar unos de otros porque son del serotipo 2, del 4, del 1, del 16, etc., han entrado por varias vías en Europa. ¿Y esto por qué se cree que ha sido? Pues mirar, cuando uno pone un mapa mundi y traza una raya roja en el paralelo 35 sur y en el 40 norte, entre esta franja es donde se encuentran dos cosas. Una, el mosquito, todas estas zonas de España, al sur de Europa, norte de África, etcétera, que están en verde, es porque por ellas circula el mosquito Culicoides simícola. ¿Y por dónde circula el virus? Pues mirad, entre estas dos líneas amarillas del paralelo 40 norte y el 35 sur, coincide la distribución mundial del virus con la distribución mundial de este mosquito. ¿Y qué factores favorecen el impacto del cambio climático en la diseminación del virus? Pues uno de los más importantes es la temperatura. ¿Por qué? Porque la replicación de este virus se inhibe cuando la temperatura baja de 10 grados y por el contrario se activa mucho cuando ya está entre 20 y 29 grados. ¿Por qué? Pues porque la maquinaria del virus, la polimerasa, que es lo que hace que se multiplique su genoma, se inhibe por debajo de 10 grados y es óptima entre 28 y 29 grados centígrados. Y la segunda característica que influye más también es la humedad. Es la segunda variable más importante que afecta a la transmisión del virus de la lengua azul. Porque, por ejemplo, los mosquitos se pueden transportar por el viento a 8 kilómetros por hora. No es que ellos vuelen a 8 kilómetros por hora, es que el viento sí que corre a 8 kilómetros por hora y ellos se dejan llevar. Pero el que tengan éxito en su viaje por desplazándose, por ejemplo, por encima del mar, depende mucho de la humedad, que está muy influida por el cambio climático. Por eso el cambio climático es tan importante. Pero esto llega a hacer que un mosquito Culicoides simícola, infectado por el virus de la lengua azul, se transmita desde Túnez hasta las Islas Baleares. Puede aparecer después de haber recorrido 300 kilómetros en Ibiza. Y por eso, cuando las temperaturas suben y facilitan la distribución de estos mosquitos, pues el virus nos invade. Durante muchos años, desde 1850, la temperatura ha evolucionado de esta manera. Entre 1930 y 1982 estuvo más o menos estabilizada, pero a partir de entonces comenzó a subir muy rápidamente, de tal forma que en 40 años ha subido prácticamente 1 grado. Esto es una barbaridad, porque si cada 40 años sube 1 grado, pues la vida no será posible dentro de poco en el planeta. Esto hace que otros virus, como el virus del Nilo Occidental, lo recuerdo muy bien, en el año 1999, casi el año 2000, apareció en las proximidades de Nueva York, por la zona del Central Park. Y este es un virus que está transmitido principalmente por las aves. Ojo, porque las aves vuelan a grandes distancias. Es su hospedador natural, pero también los mamíferos. Y también lo transmiten 62 especies de mosquitos. Este mosquito Culex pipiens lo que hace es que mantiene el virus en un círculo infectando a las aves, luego pican a las aves, cogen más virus, se distribuyen y mantienen el virus de esta manera. Y el virus solo sale de este círculo normalmente
ocasionalmente para infectar otros mamíferos como son los caballos o el hombre. Y es muy peligroso. El virus del Nilo Occidental solamente produce una infección fatal en el 0,1% de las personas que infecta. Solo se percibe cuando mata a las personas, produce en el 1% síntomas neurológicos y en el caso del 20% fiebre. Pero esto es la punta del iceberg, porque en realidad la mayor parte no nos damos cuenta. El 79% de las infecciones son subclínicas, pero hay personas que se infectan y transmiten el virus. Y esta transmisión está muy influida por las condiciones meteorológicas que influyen mucho en la capacidad de los mosquitos, que son el vector, para infectarse, replicar y transmitir el virus. Pero fijaros lo que hizo el virus del Nilo Occidental para que veáis lo tremendos que son los virus. Cuando apareció en un parque de Nueva York en el año 1999, se distribuyó durante los 2 primeros años por el este y norte de Estados Unidos. 2 años más tarde había alcanzado ya el sur de Estados Unidos, Florida. 2 años más tarde había pasado a la costa oeste y 3 años más tarde todos los estados de Estados Unidos contenían el virus infectivo. Estamos hablando de Estados Unidos, es un país adelantado, no es África, no es la India, y a pesar de todo no pudieron parar su desarrollo. Y por ejemplo, ¿qué pasaba en Europa? Pues mirar, los puntos amarillos corresponden a zonas antes del año 2017 donde se detectó el virus. Esta línea, ¿sabéis por qué es casi una línea? Porque el virus lo ha traído de los países del norte de Europa, las aves migratorias. Pero a partir del año 2017, veis estas zonas rojas indican la presencia del virus ya en zonas más hacia el norte y todo ello influido por el cambio climático. Hay virus, como dije, que se pueden transmitir no solo por mosquitos, sino por murciélagos. Y, por ejemplo, estos virus son los coronavirus. Los coronavirus se clasifican en 5 géneros, que van del género alfa, beta, hasta el gamma. Y los de los distintos géneros infectan animales domésticos y al hombre, o al ratón, animales domésticos y al hombre, animales silvestres y el hombre, a los murciélagos y también a las aves. Pero lo que es interesante de esta diapositiva es que todos los virus... Sí, perdón, ¿alguna limitación? No. Todos estos virus... Pues, perdón un momento. Sí. ¿Algún problema técnico, Fátima? No, creo que alguien que se ha conectado no ha silenciado el micro, pero Silvia ya la ha silenciado. Luis, puedes seguir, adelante. Vale, muy bien. El punto importante de esta diapositiva es que todos estos virus No sé que cómo infectan a salía. distintos mamíferos y también a las personas, No, todos que es que no, ya está. proceden de los murciélagos. Todos vienen de los murciélagos. Y estos murciélagos, lo importante es que están volando en todos los continentes del mundo, incluido el europeo, y por supuesto sobrevuelan España. Y estos murciélagos llevan los antecesores, los precursores de estos virus que son patógenos para el hombre, los coronavirus, pero también otros muchos virus. Por tanto, esto hace que puedan reaparecer infecciones mortales para el hombre en cualquier momento y en cualquier punto del mundo. Los coronavirus tienen una estructura que se simplifica aquí con las proteínas de las espículas, que son las que contactan con el receptor de las células. Hasta ahora conocemos un total de 7 virus que infectan a las personas. Los primeros 4 en negro aparecieron en los años 50 y 60 y están todos atenuados. Todos nos están infectando todos los años, pero afortunadamente nos producen lo que se denomina un resfriado común de invierno, que es mucho más suave que una gripe. Los 3 debajo que están en rojo son los 4 que resultan mortales para el hombre.
el coronavirus del SARS, que apareció en el año 2002, el del MERS, que apareció en Oriente Medio, y el nuevo, el SARS-CoV-2, que apareció el año 2019. En esta tabla os muestro una comparación de una forma bastante rápida de las características de estos 3 virus mortales para el hombre que han aparecido en el año 2002, el 2012 y el 2019 y que han infectado a un poco más de 8.000 personas, 2.600 y en el caso del último virus 96 millones. Una cifra mucho más alta. De hecho, estos han matado ya un poco más de 2 millones de personas. Comparar esta cifra de muertes con las del virus de Oriente Medio, que mató a 800 personas, y el virus del SARS, que infectó a 8.000, mató solo a casi 800. De todos ellos, sin embargo, fijar que el más mortífero es el virus del MERS, el del Oriente Medio. Ha infectado a muy pocas personas. En 17 años solo 2.600, pero ha matado al 37%. Sin embargo, el virus del SARS de ahora ha infectado a 96 millones, pero solo ha matado afortunadamente al 2% y se ha distribuido por 235 países. Los otros solo se distribuyeron por 29 o 27 países. El primero de estos virus mortales para el hombre, de los coronavirus mortales para el hombre, fue el SARS-1, que apareció en el sudeste de China. Esto es China, aquí en la provincia de Guangdong, cerca de Hong Kong. Y cuando apareció ahí, las autoridades de la Organización Mundial de la Salud solicitaron que en el área de Hong Kong, que era el origen del virus, cazaran todo lo que se moviera y analizaron esos animales para la presencia del virus. Y de las 150 especies que cazaron, el virus lo encontraron en las civetas, los mapaches y los hurones, pero fundamentalmente en las civetas. Y las civetas es un animal que en esa zona del sudeste asiático se considera una delicatessen y se sirve en los restaurantes. Y fue el intermediario entre los murciélagos y las personas. ¿Cómo se supo esto? Porque el virus que estaba infectando las civetas se secuenció y se secuenció el virus de las personas y los dos estaban cambiando muy a prisa, mutando a una alta velocidad. ¿Eso qué indica? Pues que ese virus no está adaptado ni a las civetas ni al hombre. Luego no eran los reservorios naturales del virus. Los verdaderos reservorios naturales eran los murciélagos. Y esto no es de extrañar lo que ha pasado, porque tener en cuenta una cosa, los murciélagos parecerán muy feos, pero no dejan de ser mamíferos como las personas. En total hay 6.600 especies de mamíferos, pero solo de murciélagos, de esas 6.600, 1.100 especies son de murciélagos. Es un animal que hay que temer porque ellos llevan en su interior muchos virus que son mortales para el hombre, pero que a ellos no les hace nada. El segundo, este virus, el del SARS-1, que apareció en China, producía neumonía, linfopenia, fiebre elevada y muerte. Y porque producía neumonía, la gente se puso ya mascarillas en aquel entonces para protegerse. Pero eso llevó a la gente a pensar que el virus solamente se replicaba en los pulmones. Pero esto no es así. Se replica también incluso más en el tracto gastrointestinal. Mirad, aquí de pacientes, de personas, se siguieron a distintos días después de la infección la cantidad de virus que tenían en aspirados nasofaringeos, o sea, el aparato respiratorio, las columnas azules, y veis que no son las más altas. Las más altas son las columnas rojas, que lo que determinan es el contenido de virus en las heces. El virus este crece muy bien en el tracto gastrointestinal. No solo el del año 2002, sino el de
el último que nos ha invadido. Y, por ejemplo, esto es una visión de una célula por microscopía electrónica, y en el citoplasma de la célula veis estos círculos negros que son el virus, que se desplazan hacia la envuelta de la célula y liberan esta carga de virus que va al exterior. Hay algunos virus, como veis, que se equivocan y quieren volver a entrar. El segundo coronavirus mortal para el hombre apareció en el Oriente Medio, en Arabia Saudita, y de allí se extendió una salida que fue a la República de Corea del Sur, donde causó más de 80 muertos. Este virus, ¿sabéis quién lo transmite? Los camellos, por eso apareció en Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque el virus se transmite muy mal de persona a persona. También se transmite. Si tú pones a 6 personas en la misma habitación de un hospital, unos se contagian a otros. Pero el que lo contagia a las personas con facilidad son los camellos dromedarios. Bien, del virus último, el SARS-2, que es el que más nos está preocupando ahora a todos, ¿qué propiedades destacaría yo como muy nocivas? Pues la primera es que consigue infectar. Si hay una interferencia aquí de una entrada, consigue infectar de forma sintomática durante al menos 14 días. Es decir, cuando apareció por primera vez, el virus estuvo campando a sus anchas y no nos dimos cuenta. No se dieron cuenta los chinos y nosotros tampoco cuando fue al norte de Italia. Y claro, se distribuyó con mucha facilidad porque además era un ente nuevo que no conocíamos. Aparte que lo que se está viendo ahora muy frecuentemente es que hay pacientes que se infectan, que requieren hospitalización, los hospitalizan y luego los dan de alta, y la mala noticia es que hay un 14% de los pacientes que los han dado de alta porque estaban recuperados y vuelven a recaer y tienen que volver a ingresar en el hospital. Y lamento comunicaros que un tercio de estos que reingresan fallecen con facilidad, un tercio. Es decir, que hay que cuidarse mucho antes, durante la infección y luego cuando uno se ha recuperado. Y luego hay otro hecho, que esto está basado en una observación de biología molecular, que es que el virus este ha cambiado desde cuando estaba en los murciélagos hasta cuando nos lo ha transmitido algún otro animal al hombre. Y ha cambiado incorporando un trocito de una proteína en la proyección de las espículas. ¿Por qué? Porque esa incorporación de ese trocito de la proteína ha proporcionado un punto de corte por una proteasa que se llama furina y que está en todos los órganos de nuestro cuerpo. ¿Cuál ha sido la consecuencia de esto? La consecuencia ha sido que mientras el virus del SARS del año 2002 solo infectaba el tracto respiratorio y el tracto intestinal, por estar esa proteasa que puede cortar proteolíticamente la proyección que tienen en la superficie los virus, esa lo activa al virus para que pueda infectar más fácilmente. Y eso hace que pueda infectar, además de los pulmones y el intestino como el antiguo, los riñones, el cerebro, el corazón, el sistema circulatorio, puede infectar con facilidad la boca y la nariz, con lo cual produce pérdida de olfato y pérdida del gusto, y también en pacientes graves que están en la UCI, el páncreas, es decir, una colección de órganos, prácticamente todos los órganos de nuestro cuerpo. Eso es porque aquí a la izquierda esto que veis es una representación del virus y esta es la espícula, esas proyecciones que tiene. Pero cuando esta espícula reconoce el receptor en una célula, este contacto no es suficiente para que el virus entre en la célula. Se tienen que dar estos dos cortes proteolíticos que os digo. Esta es la proteína de las espículas del virus.
y en 2 posiciones tienen que ser cortadas. Si estiro la proteína, es esta tira de aquí, se tiene que cortar en este sitio y en este otro. Y entonces esa proteína no solo contacta con las células nuestras, sino que además cambia de conformación y de estar plegada se estira y cuando toca, entonces sí que puede penetrar dentro de la célula. ¿Y qué es lo que pasa con este virus? Nosotros respondemos con anticuerpos, pero fijaros lo que se ha observado. La gente que se infecta permanece convaleciente, pero no está grave, lo que ha hecho ha sido generar una cantidad de anticuerpos que van dirigidos contra las espículas del virus, esas proyecciones de la envuelta del virus. Y esos anticuerpos son neutralizantes. Sin embargo, los que entran en la UBI, y muchos de ellos mueren, es porque no se producen anticuerpos contra estas espículas neutralizando al virus. Van contra una proteína anterior y esto no es tan eficiente. ¿De dónde viene este virus? ¿Cómo nos ha llegado a las personas? Sabemos que estaba en los murciélagos, pero luego no nos ha venido directo a las personas, porque antes de eso se ha evolucionado y eso normalmente se hace infectando animales intermedios, como los pangolines o las serpientes. Se ha especulado, pero esto no se ha podido demostrar. ¿Qué es lo que pasa cuando un virus de estos nos infecta? Mirad, esto es el alveolo de un pulmón. Cuando entra el virus, infecta el epitelio del alveolo, los macrófagos infectados se activan, liberan unos productos que están en rojos. Algunos de estos productos son quimioatrayentes para los neutrófilos. Los neutrófilos son unas células del sistema inmune que nos protegen. Pero cuando perciben estos factores que han liberado los macrófagos, esto es un capilar sanguíneo, se extravasan, salen, van corriendo a los alveolos y matan a los macrófagos, a las células infectadas, pero también a las células no infectadas, lo destrozan todo. Esto produce una inflamación tremenda y los pulmones se encharcan, veis que está lleno de líquido y producen lo que se denomina edema pulmonar. Al estar encharcados no pueden intercambiar oxígeno y las personas se mueren. ¿Y nosotros qué es lo que hacemos para solucionar este problema? Hacemos muchas cosas, solo voy a hablar de una, las vacunas. Mirad, voy a dar una clasecita muy breve de cuántos tipos de vacunas hay. Tener en cuenta que yo antiguamente me daba un curso entero para explicar esto de las vacunas. Ahora lo vamos a explicar en 5 minutos. Hay unas vacunas que se llaman inactivadas, porque son muy simples, pero no forman parte de un virus infectivo. Son, por ejemplo, virus que hemos purificado, como esto que hicimos nosotros hace más de 15 años, los inactivamos a los virus, estos coronavirus, químicamente, y luego los inyectamos en las personas. Y estos coronavirus, como han hecho la vacuna china o una vacuna rusa, pues inducen una inmunidad. Pero cuando lo que estimula es una proteína muerta, inactivada, como pueda ser el virus inactivado químicamente, esto de aquí de la periferia son las espículas. Si desintegramos del virus, estas espículas se agregan y forman rosetas. Y estas rosetas son muy potentes porque inducen anticuerpos neutralizantes. Pero como no se replican, si añades un microgramo de proteína, un microgramo que tienes, pues no son muy potentes, inducen una inmunidad de baja intensidad y una memoria inmunológica de corta duración. Por eso se han generado otros tipos de vacunas como las que se están desarrollando o se están utilizando ahora unas. Unas están basadas en vectores virales. Fijaros qué curioso. Nosotros, posvirus mortales que producían la viruela, los hemos modificado el genoma, o adenovirus que pueden producir cáncer, les hemos quitado el 30% de los genes
y estos se han atenuado, ya no producen ninguna enfermedad y los utilizamos como vehículos para que expresen la proteína de las espículas de estos coronavirus que inducen anticuerpos neutralizantes. Es un tipo de vacunas. Hay la de AstraZeneca en el Reino Unido y la Universidad de Oxford, son de este tipo. Hay otras vacunas que están basadas en virus vivos atenuados. Esto es con lo que pasa con la vacuna de la polio. La vacuna de la polio es el virus de la polio atenuado. No nos produce enfermedad, pero nos inmuniza y da una memoria duradera muy importante. Lo que pasa que un virus atenuado vivo puede revertir a virulento y siempre produce un cierto resquemor. Hay vacunas, como habréis oído en la televisión, que están basadas en moléculas de RNA mensajero. Esta molécula puede codificar la proteína de las espículas que induce protección. Por eso las compañías Moderna y Pfizer, basándose en este material genético, lo que han hecho es producir unas nanopartículas que lo llevan, se pueden por ello desarrollar muy rápidamente, se necesita una dosis muy alta porque no se autoamplifican y se necesitan 2 inmunizaciones al menos. Estas son las vacunas que se está administrando ahora a la gente, pero tenemos la suerte que inducen muy buena protección, el 94%. Y la vacuna con la que trabajamos nosotros en nuestro laboratorio es como esta, basada también en RNAs, pero a diferencia de estos, nosotros le hemos puesto un motor que lo que hace es amplificar el RNA, replicarlo. Por eso se llaman replicones RNA. Se autoamplifican, por ello damos una molécula y pueden producir de 1000 a 5000, dando una inmunización más fuerte, y son seguras porque no se pueden propagar, porque les hemos eliminado elementos para que no se puedan propagar. La base de nuestro trabajo ha estado en determinar las bases moleculares de la virulencia. ¿Por qué los virus son virulentos? Mucha gente se puede pensar que los virus son virulentos si crecen mucho. Eso no es verdad. Los virus son virulentos si tienen genes de virulencia. Genes de virulencia son unos que nos anulan nuestras defensas inmunológicas. Si los tienen, producen unas proteínas que bloquean nuestro sistema inmune. Por eso, nosotros trabajamos para identificar cuáles son esos genes, los eliminamos, el virus se atenúa y un virus atenuado es una vacuna en potencia. Pero para eso necesitamos 2 herramientas. Poder manipular el virus. Y el primer laboratorio que pudo manipular un coronavirus fue el nuestro de Madrid. No lo consiguieron ni los americanos, ni los alemanes, ni los ingleses. Lo hicimos nosotros con nuestra metodología. Bien es verdad que llevamos 35 años trabajando con coronavirus. Hicimos un sistema de ingeniería genética que permite modificar 1 a 1 los genes del virus. Pero la otra herramienta que necesitábamos era un modelo animal como un ratoncito susceptible para que pudiera infectar el pulmón, su pulmón por el virus, que sufriera una patología y que esta infección le produjese la muerte. Y estas 2 herramientas las conseguimos. La primera, nosotros en nuestro laboratorio del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC de Madrid, y la otra en colaboración con unos colegas norteamericanos. Y entonces empezamos a quitar genes. Y había un gen que quiero destacar, el gen de la envuelta, que está aquí en la envuelta del virus. Este gen en el virus está en bajo número de copias, pero en las células, esto es una célula, en azul el núcleo, la parte verde es la proteína E y es muy abundante. Claro, como estos virus matan, tenemos que trabajar en cabinas de alta seguridad biológica, en laboratorios de alta seguridad que tenemos aquí en el Centro Nacional de Biotecnología, en la zona de la Universidad Autónoma. Mirad lo que observamos. Si tenemos el virus silvestre que lleva el gen de la envuelta y infectamos, a 4 y 6 días después de la infección, los pulmones
son invadidos por unas células de la defensa negras y a los 6 días están encharcados. Este ratoncito ya no puede respirar porque no puede entrar el oxígeno, está lleno de agua. Sin embargo, si le hemos quitado el gené, veis que los alveolos pulmonares están limpios y los ratoncitos pueden respirar. Este mutante que hemos originado por ingeniería genética es un candidato a vacuna. De hecho, vimos si podía proteger a ratones adultos frente a la infección. Para ello inmunizábamos los ratoncitos, esperábamos 3 semanas, como se hace ahora con las personas, y veíamos cómo evolucionaba su peso y la letalidad, si se morían o no. Y utilizamos ratoncitos no vacunados, la línea en negro, o ratoncitos vacunados en rojo. Los que no estaban vacunados se adelgazaban a toda pastilla. ¿Y cuántos sobrevivían a 4 días? 0. Se habían muerto todos. Pero los vacunados no perdían peso si la supervivencia era del 0%. Pues esa es la base de nuestra vacuna. Luego lo que hemos hecho es, para darle mayor seguridad, además de eliminar el gené, eliminar otros genes que hemos demostrado que atenúan el virus. Y lo bueno que tiene es que cuando le quitamos este gené y estudiamos cómo se propaga el virus a lo largo del tiempo, el virus que le hemos quitado el gené desaparece, mientras que el virus original no, el que tiene el gené no. Pero el virus que desaparece, el genoma, son las columnas en rojo, se puede multiplicar su genoma perfectamente y producir esas moléculas de RNA que son las que codifican luego las proteínas. Para resumir, empezamos quitando un gen, luego 2, luego 3, luego 4 y luego 5. De esa forma obteníamos lo que llamamos replicones RNA, en los que hemos eliminado muchos genes para asegurarnos que el producto que hemos generado está atenuado. ¿Cómo crece el virus que no le hemos quitado ningún gen? Aquí se ve una célula infectada por microscopio electrónico. En las vesículas internas, estas esferas son el virus vistas a microscopio electrónico. Pero aquí hemos quitado genes también. También produce partículas análogas a virus, que son poliméricas, y eso da una inmunidad muy buena. Y con este tipo de replicones RNA hemos producido vacunas, hemos inmunizado ratones. Los no inmunizados, cuando luego los atacamos con una dosis de tal abrumadora, si no estaban inmunizados pierden peso y a día 7 se han muerto todos. Pero si los hemos inmunizado no pierden peso y sobreviven el 100%. Este es el tipo de vacunas que hemos hecho. Y la última característica que creo que voy a citar es esta. Si nosotros con nuestra vacuna, de momento solo lo hemos hecho en los ratoncitos humanizados, los inmunizamos, y tenemos dos tipos de ratones: los no inmunizados, que son estas columnas en negro, y los inmunizados, las columnas en naranja. Y a 2, 4 y 6 días después de la inmunización determinamos la cantidad de virus que tienen. Los que no estaban inmunizados tienen más de 1 millón de partículas infectivas, pero los que hemos inmunizado no tienen ninguna. Por eso decimos que le hemos dado una inmunidad esterilizante, es decir, que protege, que cuando un ratoncito está inmunizado y lo tratamos de infectar, no podemos, porque está muy bien protegido. Y bueno, ya porque se está haciendo muy tarde, hemos creado 2 formas de administrar el virus, con 2 formulaciones distintas. Casi no voy a entrar en ello porque si no, no habrá tiempo para preguntas. Y estamos ensayando en este momento pues los candidatos a vacuna que hemos desarrollado. Estamos utilizando nuestra tecnología y utilizando otra tecnología que adquirimos de compañías españolas o extranjeras para colaborar y poder ir más a prisa.
Y ya la frase que todo el mundo debería de aceptar es que la vacunación en medicina supone la mejor relación inversión-beneficio. No podemos gastarnos el dinero mejor que con vacunas que nos protegen frente a muchas infecciones virales. Y aquí os pongo un listado de todos los colaboradores que tenemos en el laboratorio, 9 doctores y otros que lo serán dentro de muy poco. El laboratorio lo dirige Isabel Sola, nos ayuda muchísimo Sonia Zúñiga, que lleva más de 20 años con nosotros, y para aspectos sobre todo de los ratoncitos transgénicos que hemos utilizado, hemos colaborado con equipos de la Universidad de Iowa, de la Universidad de Chicago y fundamentalmente para el trabajo de las vacunas. Y ya me detengo aquí y paso la palabra a nuestra moderadora por si alguien está interesado en hacer alguna pregunta. Voy de momento a dejar de compartir y me pongo al servicio de Fátima, que creo que es la moderadora de esta reunión científica. Fátima de la Fuente. Muchas gracias, profesora. Luis, ha sido una maravilla escucharte. Yo no paro de tomar notas y yo creo que están todos los compañeros detrás de la pantalla también. Ha sido una maravilla. Bueno, da gusto escucharte al margen de tu talla como científico, que todos la conocemos, lo bien que te explicas, tus dotes didácticas, incluso los que no nos dedicamos para nada a nada relativo con el sector biosanitario, nos hemos enterado muy bien. Así que te agradezco muchísimo la claridad. Todavía estamos viendo la pantalla de Asun Olaya Cenas. Estamos viendo una pantalla que pediría a Asun Olaya Cenas que deje de compartir su pantalla, porque es que si no, no vamos a poder hablar con Luis Juanes. Entonces, Asun Olaya, no sé si nos oyes. Si no, voy a pedir a Silvia que desconecte a Asun para que ella pueda luego conectarse, porque si no, no vamos a poder hablar con el profesor Juanes, o podremos hablar con él, pero no nos veremos las caras. Así que, Silvia, si eres tan amable de desconectar a Asun para que luego se conecte ella, te lo agradezco. Silvia, ¿me oyes? Sí, te oigo y estoy buscando a Asunción en cuanto que la encuentre. Perfecto, muy bien. Bueno, pues mientras Silvia va desconectando a Asun para que nos podamos ver todos, ¿hay alguien que quiera formular la primera pregunta al profesor Juanes? Lo podéis escribir en el chat del grupo quien quiera, porque de momento no os veo a todos. Si alguien quiere hacer una pregunta al profesor Juanes, que escriba en el chat y que diga pido la palabra. No sé si nos oyen, como tenemos a una persona que está compartiendo la pantalla. Silvia, no sé si la has encontrado ya, Asun. De acuerdo, ya me parecía, ya estamos, perfectamente. Bueno, vamos a establecer, bueno, lo primero yo ahora que puedo darle a reacciones, le aplaudo a Luis Juanes a través de mi pantalla y enciendo mi cámara, ha sido una maravilla, da gusto. ¿A qué aplaudimos así en el Zoom? Así que es verdad que habéis empezado a aplaudir. Es la forma en la que nos comunicamos. Desde el mes de octubre ha sido una maravilla. Estás acostumbrado, Luis, a que todo el mundo te hable encantados cada vez que tomas la palabra, porque es la realidad. Vamos a empezar a ceder la palabra a quienes lo han pedido aquí por turno. Bueno, Marisa es bióloga también. Así que, Marisa, te cedo la palabra. Adelante. Hola, muy buenas. Yo quería felicitar al profesor porque me ha encantado. Me ha hecho recordar lo que yo estudié hace muchos años de los virus y de biología y me ha gustado muchísimo su exposición. Y yo quería hacerle, bueno, tengo 3 preguntas, pero no sé si son muchas. La primera que tengo es sobre el cambio climático, que yo creo que sí que es importante, pero me gustaría saber si la zoonosis se puede ver influida o se puede ver aumentada por el cambio climático. Esa es una de las preguntas que tengo. Y otra que tengo es también, ya que los murciélagos son reservorios del SARS-CoV-2, ¿por qué a ellos no les atacan? ¿Qué tipo de relación se pueden...? Y a nosotros sí, bueno, me imagino que porque se sufren mutaciones, claro, pero ¿por qué se produce esto? Y bueno, luego la otra es en relación a las vacunas, con todas estas cepas, con todas estas variantes que están surgiendo,
Yo quería saber si lo puedes saber, si la vacuna en la que están trabajando ustedes podría atacar también a estas nuevas variantes, porque por lo que estoy oyendo, es que algunas de estas variantes podrían no ser, la vacuna no podría ser muy efectiva con ellas. Entonces, bueno, querría saber eso y nada, y muchas gracias. Bueno, no te vayas, voy a empezar por la última. No me voy. Todas las vacunas que se han diseñado, que se están diseñando, que se diseñarán, habrá que ir cambiándolas poco a poco a la medida que está cambiando el virus. Hay una preocupación ahora mundial muy importante porque la llamada cepa inglesa del Reino Unido, también la brasileña y la africana, han adquirido una serie de propiedades que las han hecho cambiar un poquito antigénicamente. Y aunque la vacunación que se ha dado es todavía muy útil para prevenir la infección por estos virus, pero probablemente si sigue cambiando mucho, se verán obligadas todas las compañías y todos los que nos dedicamos a lo de las vacunas a ir actualizándolas de la misma manera que se tienen que actualizar todos los años las vacunas de la gripe. Estos son virus RNA, los virus con un genoma RNA evolucionan muchísimo y se recombinan unos con otros y las vacunas hay que actualizarlas. ¿Cuál era la otra que me decías? Habían tres. Sí, la otra era sobre la zoonosis y el cambio climático, que cómo puede afectar... Sí, bueno, el cambio climático influye muchísimo, porque los virus se diseminan con mucha facilidad gracias a los vectores, como los mosquitos y las garrapatas. Hay muchos virus, no necesariamente humanos, pero también humanos, que tanto los vectores tipo mosquito transmiten el virus chikungunya, el virus Zika y muchísimos otros. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen la suerte de que a ellos no los mata, porque tienen un sistema inmune distinto del nuestro, que pueden controlar los virus. Lo que es peor, resulta que ellos hacen una picadura de sangre, recogen virus en su interior, lo multiplican, lo crecen, a ellos no les pasa nada y luego cuando nos pican a las personas o a otro tipo de mamíferos, sí que los matan. Y por tanto es muy importante controlar el cambio climático porque si no lo tenemos en cuenta indirectamente, la tierra se calienta y los mosquitos que antes solo crecían en las zonas más cálidas de África, ahora ya crecen en el norte de Europa. Y las infecciones que antes solo se veían por debajo, por el hemisferio sur, ahora ya se empiezan a ver por el hemisferio norte. Entonces es un tema muy importante. Creo que esto era una combinación de la respuesta a las dos primeras preguntas. Sí, exactamente. Muchas gracias. De nada. No sé si hay otra por ahí. Sí, hay unas cuantas. Muchas gracias a los dos. Bueno, ahora tiene la palabra, no sé cuál es su nombre porque aparece como los PR. Te estoy viendo la pantalla con gafas, así que adelante, tienes la palabra, adelante. Hola, Fátima, soy Luis Ortiz, soy también biólogo y quería preguntarle, en primer lugar, darle la enhorabuena al profesor Enjuanes por lo didáctica que ha sido la charla, bueno, y por toda su trayectoria como investigador. Pero luego mi pregunta es, creo que la vacuna, por los datos que ha presentado, puede tener una eficacia altísima, pero veo el problema de que a la hora de hacer el ensayo en fase 3 o fase ya más avanzada, probablemente haya ya autorizada por lo menos 4 vacunas. Entonces, ¿cómo piensan desde el punto de vista ético? Veo el problema del grupo de placebo, si es éticamente, después de que existen vacunas con eficacias mayores del 90%, si es éticamente posible dar a 30.000 personas un placebo. ¿Cómo es el problema? Puede ser muy buena la vacuna, pero si llega dentro de muchos meses, ¿cómo van a pasar a esa fase 3? Bueno, nosotros pensamos que esto realmente no es un problema. Yo les recuerdo que ahora hay 2 vacunas ya en el mercado, casi 3,
pero que ninguna de las tres es perfecta. Nosotros estamos encantados con esas vacunas porque dan una buenísima protección, pero tienen muchas limitaciones que hay que tener en cuenta. Y esto es como el desarrollo de los coches. El primer coche que se desarrolló se ponía en marcha con una manivela y hoy ya tenemos coches eléctricos y de helio. O sea, no se ha dejado de desarrollar los coches y las vacunas tampoco se van a dejar de desarrollar. Por ejemplo, las vacunas de Moderna, las de Pfizer y las de AstraZeneca, hay que dar 2 dosis de las mismas. Eso es una desventaja muy importante, que en los países adelantados, como pueda ser Estados Unidos y Europa, pues no nos preocupa excesivamente porque tenemos muchos medios. Pero imagínese la vacunación en África, que la gente se tiene que desplazar andando 20, 30, 40 kilómetros y ahora tienen que ir a vacunarse y luego dentro de 3 semanas tienen que volver andando al mismo sitio a volverse a vacunar con todas las inclemencias. Son vacunas que hay que mejorar, pero por si eso era poca limitación, tienen el problema que la de Moderna, la de Pfizer, perdón, hay que llevarla a 70 grados bajo cero. Como comprenderá, es una tarea dificilísima en el centro de África y en el centro de la India. Lo que quiero decir con esto es que tenemos que estar encantados de tener las vacunas que Moderna, Pfizer, AstraZeneca han desarrollado, pero tienen mucho que mejorar. Y eso, hay muchos aspectos que yo estoy seguro, sé que ellos están trabajando en ellos y que se van a mejorar muy pronto, porque ya hay otra compañía alemana que se llama CureVac, que está haciendo una vacuna basada en el mismo método de los RNAs mensajeros. Esta compañía CureVac alemana se ha aliado con otra compañía alemana, la Bayer, que todo el mundo conoce, y ellos ya han conseguido que, pese a que se basa en los mismos principios, que la puedan guardar en el frigorífico. No necesita temperaturas por debajo de 0. Entonces, eso va a ser un avance importantísimo. Y aparte, como es más estable, el principio activo se va a mantener durante más tiempo, esto la va a abaratar y la cantidad de producto que hay que inyectar va a ser menor, va a dar menor reacción secundaria. Esto lo pongo solo como un ejemplo, queriendo decir, y cuando las mejoremos, ¿ya no vamos a desarrollarlas más? No, porque nunca las habremos desarrollado suficientemente. Como los coches. Yo me compré un coche, luego lo cambié por otro mejor, primero porque estaba muy viejito el anterior, pero si uno puede, pues se va comprando un coche más seguro, que poluciona menos. Pues lo de las vacunas es lo mismo. Tenemos que continuar investigando para que tengan menos efectos secundarios, sean más seguras, necesitemos menos dosis, sean más estables, etc. Es decir, que yo no estoy preocupado porque hayan sacado ya vacunas, porque es que lo necesitamos mejorar, como todo en la vida. Todas las tecnologías, medicamentos que aparecen, pues luego hay que mejorarlos porque no son perfectos. Sí, estoy de acuerdo que todas van a mejorar, pero sabe que como son los comités de bioética y no sé si le van a poner alguna pega para una fase 3 que haya que dar el placebo a varios miles de personas viendo si es éticamente y... Bueno, yo entiendo que en la medida que las vacunas están ya más perfeccionadas, el balance, la proporción de personas que se le da la vacuna y que se le da placebo se disminuye. Esto ya se ha hecho. Es decir, que no hay por qué dejar a tanta gente sin vacunar, se puede cambiar la proporción. Esto, las agencias que controlan la administración de los medicamentos lo saben y a veces lo tienen muy en cuenta. No se da 50% sí la vacuna y el 50% se les da una solución salina. Ya se practica esto para proteger mejor a la gente. Bueno, pues muchas gracias por la...
Muchas gracias. Gracias, Luis Juanes, Luis Ortiz. Seguimos con la siguiente persona que ha pedido la palabra, Enrique Fernández. Adelante. Buenas tardes, profesor. Felicitaciones por su conferencia. Acostumbrado a ver su imagen en la televisión, el verla ahora en mi ordenador, pues estoy a punto de hacerme un selfie. No sé cómo lo haré, pero a lo mejor me hago un selfie. Le quiero hacer dos preguntas rápidas. La primera, ¿para cuándo tendremos la vacuna española? ¿Qué tanto por ciento de inmunidad nos va a ofrecer? Si va a ser mejorada con respecto a las que ya están en el mercado. Y la segunda pregunta, ¿por qué afortunadamente los niños, su nivel de contagio es tan bajo con respecto a los adultos? Muchas gracias y enhorabuena por su buen trabajo. Bueno, no sé si voy a saber todas las respuestas, pero vamos, la buena noticia es que en España están en desarrollo varias vacunas. La nuestra consideramos que va a tener una potencia elevada, pero hay una que está muy avanzada, que también se está haciendo en nuestro departamento del Centro Nacional de Biotecnología, del CSIC de Madrid, que está siendo liderada por el profesor Mariano Esteban. El profesor Mariano Esteban lleva muchísimos años desarrollando vacunas y él ha desarrollado una muy potente, basada en un vector viral atenuado, el que producía la viruela, ni más ni menos. Ahora resulta que utilizamos los virus matones para proteger a la gente. Y él la lleva ya muy avanzada. Y probablemente para el verano la del doctor Mariano Esteban estará ya aprobada. Hay posibilidades de que así sea y yo espero que sea muy potente. Y tiene una gran ventaja y es que está basada en un vector que él ya ha utilizado para hacer otras 7 vacunas, que es conocido y es muy seguro. Y eso pues vendrá también a paliar mucho las necesidades de vacunas que hay. La nuestra, como es de diseño más complejo y más novedoso, pues lógicamente las agencias que regulan la aplicación de los medicamentos van a ser mucho más exigentes con nosotros y vamos más atrasados. La nuestra no va a estar, creo, lista hasta finales de año y ojalá que esté. Consideramos que por lo que hemos mostrado en los sistemas con los modelos animales experimentales, que es muchísimo más potente que los demás. Ahora, todavía nos queda que demostrar que efectivamente son inocuas para las personas, porque no hemos hecho, en ratoncitos no causaban ningún mal, pero al pasar a personas esto puede cambiar. Así que todavía nos queda un poco más de trayecto para recorrer, trayecto que habremos recorrido porque nos estamos aliando con compañías que tienen tecnología complementaria a la nuestra para poder ir un poco más a prisa. Así que el resumen es la del profesor Mariano Esteban del Centro Nacional de Biotecnología, probablemente para el verano podría estar ya aprobada. La nuestra tendremos que esperar unos meses más y yo me conformaría con tener la lista a finales de este año. Muchas gracias, doctor. Creo que ha quedado una pregunta sin contestar que para mí también es un enigma y aprovecho para reformularla porque sí que me interesa lo que has preguntado, Enrique, sobre los niños. ¿Por qué ellos tienen...? Sí, perdón. Bueno, no te preocupes que nos pasa a todos igual porque además te estamos haciendo muchas preguntas en cadena. Sí. Bueno, esto no se sabe bien del todo. El mal que causan estos coronavirus que infectan el tracto respiratorio, el mal principal, si los pongo a todos en conjunto, es que producen una inflamación pulmonar elevadísima, que por eso se encharcan los pulmones y se llama edema pulmonar. Esta inflamación es lo que coloquialmente se denomina que está producida por una tormenta de citoquinas. Las citoquinas son unos factores que son beneficiosos y que regulan la respuesta del sistema inmune. Tienen que tener en cuenta que nosotros tenemos en danza más de 20.000 proteínas por célula y en cada caso no es que estén las 20.000 proteínas siendo producidas en todo momento, se producen según los estímulos que se reciben unas u otras. Pero hay unas familias de proteínas, de estas citoquinas, unas se llaman citoquinas y
y otras interleuquinas, y son factores que se producen para estimular al sistema inmune. Por tanto, tenemos que considerarlas como un beneficio. Cuando nosotros pues, tenemos una infección en el brazo, por ejemplo, se nos enrojece la zona infectada, se nos hincha, y eso es como una respuesta a la inflamación. La respuesta a la inflamación moderada es defensiva, es buena, y no hay que tratar de eliminarla, porque está aumentando nuestro nivel de protección. Sin embargo, si se produce lo que se denomina una tormenta de citoquinas e interleuquinas proinflamatorias, lo que pasa es que la inflamación se descontrola, y cuando tenemos una superinflamación del tracto respiratorio de los pulmones, estos son invadidos por células blancas de nuestro sistema inmune que van corriendo a defendernos, pero van muy activadas y producen tal estimulación inflamatoria que eso ya es patología. No hay una reacción como ocurre en los organismos normales de feedback, porque nosotros todas las regulaciones son algo que te sube la inflamación, pero luego nuestro organismo ha evolucionado mucho y te la baja. Es una lucha entre los factores que la suben y la bajan. Entonces, ¿qué ocurre? Que normalmente los niños no dan una respuesta inflamatoria tan alta. ¿Por qué? Porque el sistema inmune tarda en desarrollarse. Los que ya somos muy mayores hemos tenido muchas infecciones, tenemos muchos linfocitos memoria preactivados, y cuando algo nos ataca respondemos muy rápidamente. Los niños no. Los niños, esto es uno de los factores, hay varios factores. Los niños cuando nacen no tienen un sistema inmunológico maduro. Están muy desprotegidos. ¿Por qué no se mueren por una infección enseguida? Por una razón muy sencilla, por la lactancia materna. La lactancia materna, con la leche inicialmente, las madres les transmiten dos cosas. Una es un concentrado de anticuerpos enorme de lo que la madre tiene, de lo que la madre a través de la inmunización ha acumulado a lo largo de toda su vida. La lactancia de los 2 primeros días, lo que se llama el calostro, es una bomba atómica hiperconcentrada de anticuerpos. Pero es que la leche también transmite células del sistema inmune. Pero claro, esas células pues repueblan un poco el sistema inmune del niño, y el niño vive 3 meses gracias a esa inmunidad transmitida por la madre. Pero esa inmunidad que la transmitió la madre va bajando, y al cabo de 3 meses prácticamente ha desaparecido. Para compensarlo, a lo largo de esos meses el sistema inmune de los niños se va desarrollando, adquieren su sistema propio, pero no está muy contaminado. No producen una respuesta a muchas cosas con facilidad. Y entonces eso, pues en ese momento es un beneficio, porque lo que es muy patológico en los edemas pulmonares es la hiperestimulación inmunológica, esta hiperinflamación descontrolada, que es lo que causa la muerte. Esto he puesto solamente un ejemplo que es muy importante, pero hay otras causas que también influyen en que los niños se vean menos afectados que las personas. En el lado opuesto estarían los mayores. Las personas que tienen más de, ¿qué diría yo?, 65, 70, 75 años, nos pasa que nuestro sistema inmune se ha debilitado mucho. Eso tiene un inconveniente, que no respondemos con tanta fuerza a las infecciones ni tampoco a la vacunación. La gente de 40 años, 20, 40 años, entre el 75 y el 85% responden a la vacuna de la gripe. Los mayores no. Los mayores respondemos entre un 35 y un 45%, porque tenemos el sistema inmune más debilitado. Por eso incluso a veces les resulta beneficioso. Pero vuelvo a repetir, esto no lo pueden...
esto hay que tenerlo en cuenta en el contexto de muchos otros factores de los que no hablo, si no, no se entendería bien. Muchas gracias, profesor, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Luis. Enrique, cedemos la palabra a Jaime Galán, que la ha pedido. Jaime, adelante. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, en primer lugar, agradecer, estoy aquí un poco de intruso, la verdad, porque bueno, cuando me enteré por mi tía Concha Galán que iba a dar usted esta conferencia, la verdad que pedí permiso para colarme, así que agradezco muchísimo a la sociedad matritense y bueno, y a usted por la charla, que la verdad que ha sido pues, muy inspiradora y muy didáctica. Bueno, yo soy biólogo y estoy a unos meses también de ser veterinario. Y aunque yo trabajo con animales salvajes en tema de conservación de la biodiversidad, aquí en España y en algunas partes de África, pues bueno, todo esto es algo que me interesa mucho, todo el tema de todas las enfermedades víricas, la epidemiología y demás. Y aparte de agradecerle la charla, como le decía, también agradecer, me ha parecido muy interesante y subrayar todo el enfoque que ha dado hablando de enfermedades virales que afectan a otros animales. También Marisa, la compañera Marisa creo que ha preguntado sobre el tema de la zoonosis. Bueno, creo que esta pandemia nos ha hecho reflexionar o nos debería hacer reflexionar sobre este criterio que se habla ahora que es el One Health, ¿no? De una única salud, integrando la salud humana, la salud de los animales y la salud del medio ambiente. Entonces, nada, pues decirle que en ese sentido me ha parecido también interesantísimo y agradecérselo mucho. Y bueno, tenía varias preguntas, como imagino que muchos, y varios de los compañeros y compañeras que son biólogos también se han adelantado en algunas, lo que quiere decir que pensamos parecido, pero me he quedado con una, por hacerla así sencilla, me llama mucho la atención el tema de la administración intranasal de esta vacuna. Por ejemplo, sé que en veterinaria se utilizan vacunas intranasales en el caso de perros, por ejemplo, para la tos de las perreras, que es algo similar de alguna manera a la tosferina o un agente parecido, pero no sé si en humanos está esto tan implantado, yo no lo tengo tan en mente, no sé si las agencias internacionales dan quizá son más conservadoras y dan más importancia o más atención a la vacunación intramuscular. ¿Cómo valora esto de cara a las aprobaciones? Bueno, pues es una pregunta importantísima que nos hace pensar mucho. Los libros de texto de inmunología de virus lo tienen muy claro, y nosotros también, en el sentido que hay dos tipos de inmunidad en el cuerpo humano. Una es lo que se llama la inmunidad sistémica y otro es lo que se llama la inmunidad en mucosas. La inmunidad sistémica es aquella que nos protege los órganos internos, el corazón, los riñones, el hígado, frente a las infecciones. Y esta se induce por unos mecanismos que son distintos de la inmunidad en mucosas. La inmunidad sistémica tiene grandes ventajas, pero está limitada a las partes internas de nuestro organismo. La inmunidad sistémica puede tener una duración de 20, 40 y 60 años con un solo pinchazo cuando teníamos menos de 10 años. Fue cuando recibimos la vacunación contra la viruela, contra el sarampión, la polio. Nos dieron una única inyección y personas como yo, ya de una cierta edad, 60 años después, todavía estamos protegidos. Pero eso no ocurre así con la inmunidad en mucosas. Las mucosas son las zonas de nuestro organismo que están abiertas al exterior. Por ejemplo, la boca, los ojos, los pulmones están abiertos al exterior. Metemos litros y litros de aire durante el día. Y el tracto gastrointestinal, lo mismo. Comemos alimentos de distintas procedencias, limpios o sucios, y es un espacio abierto al exterior por la boca, y luego todo lo que comemos lo eliminamos diariamente. La inmunidad en estas zonas se induce por otros mecanismos y, como tú sabes muy bien, porque eres biólogo, pues se induce de otra manera y induce otros productos, porque la inmunidad en mucosas, por ejemplo, pues produce IgA, inmunoglobulinas IgA en gran cantidad, cosa que no pasa con las sistémicas. Las inmunoglobulinas IgA tiene 4 puntos de unión para que una inmunoglobulina se una a un virus y no lo deje que se escape y lo neutralice. Pero ese tipo de inmunidad, todo el mundo, que yo creo que, bueno, todo no, pero casi todo el mundo que trabaja con virus sabe que para inducirlo hay que inducirlo en las propias mucosas.
sea, si yo me inmunizo la mucosa de un ojo, se me inmuniza esa mucosa, la del ojo derecho, pero no la del ojo izquierdo. Está, como decimos, compartimentalizada. Si queremos inmunizar en el tracto respiratorio, que es la principal vía de entrada de estos coronavirus respiratorios o virus respiratorios como el de la gripe, el sitio para inmunizar, el verdadero sitio para hacer una buena inmunización, los profesionales sabemos que es en el propio tracto respiratorio, en los nódulos linfáticos próximos a la mucosa a la que queremos proteger. Si queremos proteger el intestino, hemos de presentar los antígenos en el intestino. Pero como tú muy bien decías, ¿qué es lo que pasa? Que si tú das un pinchazo intramuscular para vacunar, la verdad es que la efectividad de esa inmunización intramuscular para inducir inmunidad en mucosas es muy baja comparada con lo que podría ser. Si esa misma cantidad de antígeno lo administras con un spray intranasal, la potencia aumenta dramáticamente. Por eso nosotros hacemos unas inmunizaciones intranasales que son muy fuertes. ¿Cuál es el inconveniente? ¿Y por qué insinuabas tú lo que insinuabas, que tienes razón? Pues que ocurre una cosa. Si tú das un fármaco, no necesariamente una vacuna, intranasalmente, el fármaco al subirte por la nariz puede pasar desde el bulbo olfatorio al cerebro. Hay una cierta posibilidad. Y entonces las agencias que regulan la administración del medicamento eso lo controlan a muerte porque son muy exigentes, quieren mucha seguridad para las vacunas. Y entonces eso cuesta más de evaluar y encierra pues, un posible peligro potencial. Y aunque no se vea inmediatamente que pueda haber dado lugar a un paso de la barrera, ¿cómo se llama?, hematoencefálica, de la circulación sanguínea al cerebro, pues se cuidan muy mucho y no les hace mucha gracia aprobar ese tipo de vacunas, pese a que sabe que serían las mejores. Entonces, se está trabajando mucho en ese tipo de administración, pero un tipo de administración que no dé problemas. Se está trabajando muchísimo en la administración, no sé en inglés, sublingual, ¿no? Debajo de la lengua, ponerte la vacuna para que te entre por vía, por la, como ingerimos los alimentos, pero que se te absorba en la lengua, que ya no tiene ese problema del traspaso de la barrera hematoencefálica. Entonces, ¿qué pasa? Que esto, tal como tú insinúas, nos obliga a hacer dos tipos de administración de la vacuna, uno intramuscular y otro intranasal, y ver, sabemos que el más efectivo, no tenemos duda, es el intranasal, pero es posible que no se atrevan a aprobarlo, que requiramos más conocimientos para hacer composiciones y sistema de administración pues que van en unos medios que minimizan el riesgo. Pero lo ideal sería la vacunación intrarrespiratoria, ¿no? Con un simple spray que no es invasivo, no hay que pinchar a nadie, se puede administrar con una sencillez terrible y eso sería lo suyo. Pero estoy de acuerdo contigo que, bueno, ahora te diré una cosa. Si bien nosotros hemos escogido primero la ruta intranasal, pues porque nos iba a favorecer y porque por su potencia, no porque nos iba a favorecer, porque su potencia es mucho mayor y es la deseable. Todas estas compañías de alto nivel, Moderna, Pfizer, etcétera, que han sacado vacunas con administración intramuscular, están trabajando en la administración intranasal porque saben que es muchísimo más efectiva. Entonces, ahí está el dilema. Esto es como el desarrollo de los coches. Ha variado la tecnología de los coches, pues lo que yo decía, desde arrancarlos a manivela a que van con helio, ¿no?
Y esto de las vacunas pues es lo mismo, tienen mucho que mejorar y eso es lo que se está haciendo en todas partes. Pues muchas gracias, Luis y Jaime. Tenemos 4 personas más que han pedido la palabra y ahí lo vamos a dejar porque el profesor tiene que descansar en algún momento. No, es que tengo otros compromisos. Pues entonces... hasta las 8 podemos seguir. Vamos a encajar todas hasta las 8. Luis Orozco formula una pregunta que ha escrito en el chat. Dice, el profesor ha mencionado la protección de las vacunas, pero tengo dudas si protege de la transmisión entre personas. Sí, bueno, las vacunas tienen, ves, esto es lo que estábamos hablando hace un momento, tienen distinta potencia. La nuestra, tal como la hemos estudiado en ratoncitos, sí que protege, porque un ratoncito vacunado con nuestra vacuna no disemina el virus. Entonces, claro, previene la transmisión. Por lo que he dicho anteriormente, yo estoy seguro que las mismas vacunas de Moderna, Pfizer y AstraZeneca, si las administraran intranasalmente, con una dosis sería suficiente y darían una protección tal que no permitiría el desarrollo del virus en el organismo. Pero como se dan en un sitio intramuscularmente que no es el adecuado para inducir protección en las mucosas, pues por eso sí, aunque tú estés vacunado, cuando ya estás vacunado completamente, se reduce muchísimo la diseminación que tú haces por el virus, porque en tu cuerpo están circulando ya anticuerpos y el virus que producen tus propios anticuerpos lo neutralizan y no lo dejan que salga de tu organismo. Pero en los primeros momentos todavía permiten que tú repliques el virus y que lo puedas contagiar a otras personas. Esto es conocido. Hace poco se ha hablado en España que habían varias residencias de mayores que les habían dado la primera dosis y antes de que les dieran la segunda, pues habían diseminado el virus por la residencia. Pues hombre, eso con otra vacuna más fuerte no ocurriría. Entonces esto es hay que estudiar el riesgo y el beneficio. Las vacunas son buenísimas, la mejor medicina que existe en el mundo, pero no son perfectas. Entonces hay que trabajar para mejorarlas y para hacer que sean más potentes, más inocuas. Nos parece bien que cuando te dan la vacuna británica te tengan que dar un paracetamol porque produce unos efectos incómodos. Pues oiga, no nos parece bien, pero yo me tomo el paracetamol y si hace falta otro al día siguiente, con tal de vacunarme. No es perfecto, pero en cuanto me ofrezcan una vacuna, voy corriendo a ponérmela. Lo tengo clarísimo. Muchísimas gracias. Siendo breve, digo a la persona a la que le voy a ceder la palabra. KGV, son tus iniciales, te estoy viendo en la pantalla. Adelante. Muy buenas. Me ha encantado la exposición, clarísima. Tengo algunas preguntas. He visto que los... Quedan 4 minutillos. Sí, te ruego que centres o si puedes unificar, porque hay 2 personas que han escrito en el chat y tenemos 4 minutitos. Compromisos, sí. Vale, gracias. He visto que los ratones hacían las pruebas con el MERS. Supongo que con el SARS el resultado es similar. Bueno, digamos que sería una pregunta inteligente. Nosotros hemos hecho muchos experimentos con el SARS-1, pero el modelo de vacuna que sabemos que es muy segura lo hemos desarrollado con el MERS. Y como usted ha dicho, fundamentalmente nuestros experimentos están hechos con el MERS. Ahí tenemos una experiencia tremenda. Lo mismo que hemos hecho con el MERS, lo hemos hecho con el SARS-2, pero al hacerlo, pues los 2 virus no son iguales y nos hemos retrasado un poquito. Y en ese sentido, con el SARS-2 solamente hemos hecho experimentos preliminares, que yo no califico de válidos todavía. Ahora, aunque lo presenté muy rápidamente al final, tenemos 2 modalidades
para administrar la vacuna que hemos hecho y esto nos va a permitir administrarla muy rápidamente, primero en ratoncitos ya de una forma seria, estadísticamente correcta, y luego si funciona bien en monos macacos. O sea que si quiero simplificar, le diré, hemos hecho muchísimos experimentos con el MERS y muy poquito con el SARS, y no experimentos completos del todo. Con el SARS-2, con el SARS-1 sí, y la protección era del 100% sistemáticamente, incluso en los casos más difíciles. Me refiero, las personas mayores se inmunizan muy mal, como dije anteriormente. Estamos implicados en un proyecto europeo para mejorar la eficacia de las vacunas que atacan al sistema respiratorio, como los virus respiratorios, como el de la gripe, los coronavirus. Antes de que apareciera este virus, nosotros ya estábamos tratando de mejorar la inmunidad de las personas mayores y de hecho sacamos posición número 1 en un proyecto europeo con otros colegas europeos, fundamentalmente de Holanda y Alemania. Sí, perdón. Me he enrollado yo mucho. No. Voy a contestar más brevemente. Vale. No, sí. nosotros... Diga, KGB. Este señor es de la KGB, ¿eh? Ya. No, de la KGV. Esa es una larga historia. No, he visto que prácticamente todos van contra la espícula. Los otros sí. Los nuestros no solo. Vale. Los de Moderna, Pfizer, sí. CureVac y etcétera, AstraZeneca sí, porque han puesto solo la proteína S. Nosotros ponemos muchas más proteínas. Pero bueno, adelante. Por ahí va. Yo, vamos, ni siquiera estudié ni genética ni estas cosas cuando estudiaba. Pero ¿hay alguna posibilidad de que alguna proteína de la cápside del virus provoque o se pueda crear reacción contra ella? Y si esta proteína es común a varios coronavirus, crear una protección genérica. Con toda seguridad, porque hay proteínas muy inmunogénicas que inducen muchos anticuerpos neutralizantes, como la de las espículas, es el mejor, pero hay otras proteínas, como la que ha citado usted, que inducen linfocitos T helper, que se llama ayudadores. Para tener una respuesta de anticuerpos necesitamos que se activen los linfocitos B y los T. Y los linfocitos T se activan incluso mejor por otras proteínas del virus. Por eso lo mejor es lo que se llama una vacuna que induzca una inmunidad equilibrada, que con eso se quiere decir que dé buena respuesta de anticuerpos y buena respuesta de linfocitos T. Y para eso lo mejor es utilizar varias proteínas del virus, no solo una. Es lo que hacemos nosotros. Vale, pues muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Si resumo las dos preguntas que han escrito en el chat, que yo creo que estas tienen respuesta mucho más rápida. ¿Es recomendable inmunizar a los humanos con vacunas de 2 modelos diferentes? Y la otra pregunta es, ¿los pacientes con PCR y sintomatología deben vacunarse y cuándo se recomienda? Y con eso finalizaríamos. Bueno, vamos, luego me repites la segunda porque tiene muchos matices. Es muy interesante vacunar con 2 vacunas distintas, pero esto es particularmente importante cuando uno vacuna con muchos modelos de vacunas que hay en el mundo, como la de AstraZeneca, que vacunan con un adenovirus que expresa la proteína S. Pero el problema es que cuando tú haces la primera vacunación, como es un adenovirus del chimpancé, nosotros los humanos no tenemos anticuerpos contra el adenovirus del chimpancé y la vacuna prende muy bien. Pero cuando vuelves a dar la segunda dosis, como estamos inmunizados contra el adenovirus del chimpancé, parte de la vacuna es rechazada. Por eso es ideal, como ya está haciendo AstraZeneca, combinar la vacunación, primera dosis con la vacuna suya, basada en un adenovirus de chimpancé, con la vacuna de los rusos, que está basada en un adenovirus humano de serotipo 5, adenovirus 26, porque los anticuerpos que induce la primera vacunación contra el adenovirus del chimpancé no neutralizan el otro. Esto se sabe mucho en inmunología. Es muy bueno hacer la primera dosis y la segunda
con distintas estrategias. Es muy importante, siempre es conveniente. Y de hecho ya la policía no es tonta. Quiero decir, AstraZeneca y los chinos y los rusos vacunan con el adenovirus 5 primero y la segunda dosis la dan con el adenovirus 26 y así sucesivamente. Y la otra pregunta era... La otra era... la infección... ¿Pacientes con PCR positiva y sintomatología positiva deben vacunarse y cuándo se recomienda? Bueno, yo la verdad, esa es una pregunta muy delicada de contestar y casi que voy a esquivarla un poco por el siguiente sentido. Cada uno de nosotros somos de nuestro padre y de nuestra madre. Tenemos un sistema inmune de una manera. Unos respondemos muy fuertemente y otros muy débilmente. Si una persona está en ese momento con una PCR positiva, quiere decir que tiene el virus en replicación en su organismo. ¿Y qué mejor vacuna que el virus que ya desgraciadamente tiene dentro de su organismo? Yo, lógicamente, no le daría una vacunación porque le estaría aumentando la estimulación inmunológica y promocionando esta tormenta de citoquinas que decía anteriormente. Por eso yo aclaro que no soy médico, trabajo en biomedicina desde hace 40 años y sabemos mucho de esto, pero no soy médico y lo tengo que aclarar. No creo que una persona que está infectada por el virus, pues ya se está vacunando en ese momento. Dejémoslo tranquila, que su sistema inmune trabaje y responda adecuadamente. Si le metemos una dosis extra, pues podemos complicar la cosa. O sea que yo me esperaría que se le pasara la infección, si él puede sobrepasarla, y curarse, recuperarse, y entonces podría, de acuerdo, después de haber analizado el nivel de vacunación que tiene, que le podemos medir los anticuerpos y los linfocitos B y T que tiene, pues entonces tomaríamos una decisión adecuada de si reforzarle la inmunidad que ha adquirido con una vacuna o no. Pero yo a uno que está activamente infectado en ese momento ya tiene bastante, ya tiene trabajo su sistema inmune, no necesita que vayamos con más virus por ahí o más proteínas para aumentarse su inmunidad. No lo haría, personalmente lo tengo muy claro. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, aquí vamos a dejar el turno de preguntas porque tienes otras cosas que hacer, pero ya ves que por nosotros seguiríamos aquí escuchándote toda la noche y tan a gusto. Están llegando comentarios de agradecimiento en el chat, en los grupos de WhatsApp que tenemos en la Matritense. Así que vuelvo a darte las gracias porque ha sido una maravilla y cuando te veamos de nuevo en la tele recordaremos esta tarde en la que hemos estado disfrutando de tus conocimientos, de tu experiencia, de tu amabilidad. Y te tengo que decir que si yo llego a escucharte cuando entré a la universidad, hoy no me dedicaría a la economía y a la historia, que es a lo que me dedico. Me metería directamente en tus ramas porque ya nos tenías conquistados. Así ganas más dinero. Como economista y como historiadora no te creas, para nada, en absoluto. Como historiadora no lo sé. Como historiadora muy un poquito y como economista tampoco te creas que mucho. Y habría elegido otra profesión, la tuya, y desde luego, no solamente por los conocimientos que nos has transmitido, pero por las vibraciones tan positivas que nos has transmitido esta tarde, tenerte con nosotros aquí. Para mí, personas como tú me reconcilian con el género humano. O sea, que no solamente hemos aprendido biología, hemos aprendido ciencia, hemos aprendido virología, hemos aprendido mucha calidad humana, mucho buen humor y nos has dejado a todos encantados y flotando, Luis. Te doy muchas gracias. Gracias a vosotros. Guardaré este vídeo para que lo vea mi nieta, a ver si luego me hace más caso. Te lo pasaremos. Antes de colgarlo te pediré que lo revises por si quieres que no colguemos alguna parte. No ha salido ninguna foto de las que no querías y te esperamos en nuestra torre con los brazos abiertos. Vale, algún día iré, no sé, ahora ni imposible. Bueno, ya llegarán mejores tiempos y muchísimas gracias por vuestro trabajo. Sois nuestra esperanza y muy orgullosos de que seas también nuestro compatriota. Luis, te despedimos. Si quieres desconectarte ya, que tienes otros compromisos, e informa a los compañeros. Porque me van a llamar de otro sitio. Eso es. Ahora informa a los compañeros. A ti, Luis, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Adiós. Eso, exactamente. Bueno, esto ha sido una maravilla, de verdad. Estamos encantados todos.
y una maravilla, y yo cuando contacté con el profesor en Juanes, pues enseguida fue, como lo habéis visto, que además tiene poco tiempo y nos da unas respuestas absolutamente vocacionales, porque está totalmente volcado y luego hablando con él por teléfono, pues una persona maravillosa. Bueno, la semana que viene esto está muy bien también, porque hemos invitado al profesor Carlos Moreno. Vamos a seguir, ha escrito, me parece que ha sido Gonzalo en el chat del grupo desde Gran Canaria, que ha dicho que gracias por estar planteando, ya es que habéis escrito un montón, ya se me ha perdido, gracias por estarnos ocupando de aspectos de actualidad, es verdad que yo considero que es muy importante. Entonces, no sé si habéis oído hablar o habéis leído en el periódico sobre el profesor Carlos Moreno. Os enseño la foto, ha salido muchas veces en la tele también. Lo que pasa es que el profesor Carlos Moreno es catedrático de la Sorbona, está afincado en París, nacido en Colombia, y él se dedica en lo que Luis San Juanes ha hecho mucho hincapié en el cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Carlos Moreno es director científico, dirige una cátedra en la Sorbona y es asesor en materia de urbanismo de Anne Hidalgo, la alcaldesa de París. Entonces, a mí esto me interesa mucho, yo trabajo en París también y es una locura de ciudad. Estar de vacaciones está muy bien, pero trabajar allí la cosa se complica. Entonces, él plantea, no sé si habéis leído, el concepto de ciudades de 15 minutos. Él considera que en nuestro vecindario tendríamos que tener a una distancia de 15 minutos a ser recorridos a pie o en bicicleta todo lo que necesitamos para vivir en equilibrio. No solamente supermercado, sino también cultura, etcétera, etcétera. Entonces, le hemos invitado, él acude a Naciones Unidas a dar conferencias, es una persona muy reconocida en el ámbito internacional. Así que os recomiendo que os conectéis. Esto es el día 26 a las 5:30. Es que en París lo de los horarios se tienen muy en cuenta y lo de quitar a un parisino a las 7 de la tarde te dice que casi no. Entonces, 5:30, Carlos Moreno, de verdad que es una persona también que merece mucho la pena escuchar. Y el día 28, nuestro compañero Carlos Hernández, que es quien se ocupa de la gestión emocional en tiempos de pandemia, y quienes estáis en los grupos de WhatsApp veis sus vídeos, nos va a hablar, desgraciadamente, de muchas despedidas que se han hecho sin abrazos. Y nos va a dar, sin dramatismo, una conferencia titulada La muerte en solitario, también relacionada con el coronavirus. Entonces, aquí os dejo. Yo creo que la semana que viene merece también mucho la pena conectarse. Ya sabéis que estamos a vuestra disposición, os pasaremos los enlaces y que tengáis una buena tarde. Muchísimas gracias a Silvia Bosch, que desde su posición de voluntaria nos ayuda un montón. Así que nos despedimos. Hasta la próxima semana. Adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós. Adiós a todos. Solo saber si se ha grabado.